Hola Nati, muy buenas noches. Steven, buenas noches. Buenas noches, instructor. ¿Cómo me les acaba de ir? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y Ah, usted? bueno, me alegra. Bien, bendito sea Dios. Aquí juiciositos en la tarea. Bueno, muchachos, entonces, pues sin más preámbulo, iniciemos nuestra sesión del día 22 de junio del 2026, hablando de muchas cosas que nos conviene hablar el día de hoy. La primera, vamos a hablar acerca de lo que hemos venido viendo desde nuestra guía 3. Acordémonos que nuestras guías uno y 2, nosotros lo que hablábamos era de la parte de análisis nada más. En la fase 2, que es la fase de planeación, entonces empezamos a trabajar guías 3, 4 y 5. Y hablábamos básicamente de poder realizar el diseño de nuestro sistema de información. Y entonces fue así como en nuestra guía 2 vimos la actividad de proyecto 2, que era especificar el modelo conceptual y estructurar la propuesta técnica del proyecto de software. Y en eso trabajamos básicamente. Es decir, ya pasábamos de un modelo netamente en lenguaje natural a un concepto netamente conceptual. Y ese conceptual nos llevaba a casi que un modelo lógico, que era estructurar la propuesta técnica del proyecto de software. Nosotros sabemos que cuando desarrollamos software, nosotros trabajamos bajo tres conceptos básicos. El primer concepto es el modelo conceptual, que es cómo yo veo mi empresa, cómo yo la estoy observando, qué estoy viendo de ella, cómo la concibo en mi cabeza, ¿m? Para poder, con base en ella, tener una imagen de lo que es mi empresa como tal. Una segunda parte que habla de el modelo lógico, que es cómo cogemos eso que tengo en la cabeza y que está ya funcionando en mi organización de una manera estructurada, y cómo lo llevo a un modelo, que para nosotros ese modelo pues es mi UML, pero también desde el punto de vista de base de datos, veremos ese modelado en un modelo entidad-relación que se convierte en un modelo relacional por medio de una parte que se llama la normalización de mi base de datos. Y entonces empezamos con esta estructura a montar ya toda la propuesta técnica del proyecto software, empezando por mirar qué necesitábamos, cómo lo necesitábamos y en dónde lo íbamos a montar. Y así las cosas, entramos a nuestra guía de aprendizaje, perdón, en la guía 3 evaluamos los requisitos de la solución de software de acuerdo con metodologías de análisis y diseño. Es decir, que aquí ya lo que hacíamos era qué necesitábamos, qué metodologías íbamos a utilizar para el desarrollo de ese software y cómo lo íbamos a desarrollar. Y el día de ayer estuvimos terminando nuestra guía de aprendizaje 4, que nuestra guía de aprendizaje 4 hablaba de la actividad de proyecto 4, que era determinar la estructura lógica y tecnológica del sistema. Estructura lógica. Y acabé de decirles, hasta el momento estábamos trabajando todo en un modelo conceptual, es decir, yo cómo veía, cómo estaba experimentando mis cosas, para luego aterrizarlo a modelo lógico. Si habláramos de el ejemplo que siempre colocamos aquí con una construcción de una vivienda, la parte estructural fue lo que me dijo el cliente que necesitaba y ya la estructura lógica y tecnológica es, primero, ¿qué requiero para poder llevar eso que tengo acá
en la cabeza a una realidad, tengo que calcular costos, tengo que calcular tiempos, tengo que calcular la estructura del suelo, tengo que calcular una serie de cosas. Esa es la parte tecnológica, pero la estructura lógica es todos los planos que yo voy a desarrollar. Entonces nosotros aquí estuvimos mirando bajo qué ambiente la íbamos a montar, si era un ambiente local, si era un ambiente en red, si era una red LAN, si lo íbamos a montar en la web, si lo íbamos a montar sobre una nube, cómo lo íbamos a montar. ¿M? Y aparte de eso, hicimos todo un proceso de UML, que es toda la estructura lógica de mi proyecto desde el punto de vista funcional, pero también hicimos una parte de lo que era la base de datos como tal. Y obviamente desarrollábamos una técnica que era la 22.05.01.095 y que decía que era diseñar la solución de software de acuerdo con los procedimientos y requisitos técnicos. O sea, ya no es solamente los requisitos de mi cliente los que me están a mí determinando qué es lo que debo hacer, sino que además de los requisitos técnicos, ¿sí? De los requerimientos técnicos de mi cliente, yo tengo que mirar qué requisitos técnicos. Entonces yo ya tengo que saber que voy a montar mi sistema sobre una red, qué tipo de red es la que hay en la empresa, si es que la hay, o qué tipo de red voy a montar, cómo la voy a montar, qué estoy estructurando, cuántos usuarios voy a tener. Si solamente el sistema es para la gente que está aquí internamente en mi organización, o si mi cliente externo va a tener entrada a ese sistema de información, entonces eso va a cambiar considerablemente mi sistema. Si la voy a montar sobre una web para que entren allá y vean no solamente mi sistema, sino que además vean todos mis productos y toda la comercialización de mi organización, o si simplemente la voy a montar en una nube en donde usted dé un clic y allá pueda entrar y acceder al sistema de información como tal. Todo eso es lo que teníamos que tener en cuenta con esos requisitos técnicos. Y entonces, dentro de esos requisitos, hicimos dos partes. El requisito 22.05.01.095.01, que es elaborar los artefactos del diseño del software siguiendo las prácticas de la metodología seleccionada. Es decir, seleccionamos una metodología de desarrollo de software y sobre esa empezamos a trabajar. Y el 2 que era estructurar el modelo de datos del software de acuerdo con las especificaciones del análisis. Entonces, aquí hablábamos de la metodología de desarrollo, análisis, diseño, desarrollo, depuración, implementación, ¿sí? Y en la segunda parte hablamos del modelo de datos, entonces, del software, que era, oiga, ¿cómo hago mi UML? Diagramas de clases, diagramas de, eh, primero diagramas de casos de uso, diagramas de clases, diagramas de secuencia, diagramas de estado, diagramas de secuencia, entre otros que estuvimos mirando acá. Es decir, que ya tenemos un modelo muy aproximado a lo que nosotros tenemos que realizar. Y así las cosas, el domingo pasado terminábamos ya nuestra guía de aprendizaje 4. Y terminábamos nuestra guía de aprendizaje 4. Ya 2, ya 3. Voy a bajar aquí un poquitico para poderla mirar. Y si nos acordamos de lo que nos habían solicitado en la guía 4, pues era validación de documentos, diseño de instrumentos de verificación de artefactos, las listas de chequeo para la documentación de ese documentos de diseño y por último el informe de evaluación de los artefactos. Es decir, ya lo que hice fue, tenía diseñado todos mis modelos, que es todos los artefactos, ¿cierto? ¿Cuántos módulos voy a crear? ¿Cómo está ese módulo creado? ¿Qué voy a desarrollar con cada uno de esos módulos? ¿Hacia dónde lo voy a desarrollar? ¿Qué es lo que tengo que tener presente en cada uno de ellos? Y ya tenemos claridad sobre eso. Y entonces, con base en ello, pues empezar a trabajar. Permítame un segundito, por favor. Es que nos acaba de llegar un informe de
el SENA, en donde nos dicen que por favor hagamos copias de seguridad de los drive porque seguramente que van a empezar a molestar. Entonces, permítame a ver si yo puedo desde aquí realizar una descarga. Entonces, aquí hagamos los documentos. Y digamos que... No, jue madre. Listo, ahí empecé a hacerla. Entonces, muchachos, digamos que ya cuando nosotros estamos en este proceso, pues ya hemos adelantado gran parte de lo que es mi diseño. Y entonces, como les dije, hemos visto mi estructura desde dos puntos de vista. ¿Para qué? Les dije que terminamos nuestra guía de aprendizaje 4 y continuamos con nuestra guía de aprendizaje 5 a partir del día de ayer. Arrancamos nuestra guía de aprendizaje 5 y con ella, con la guía 5, terminaremos nuestra etapa de diseño. Cuando yo voy a desarrollar un software, yo tengo que pensar en tres cosas. Uno, la parte estructural. Y entonces toda esa parte estructural la hemos venido trabajando con UML, que son todo el lenguaje, eso se va a convertir en toda la parte de mi lenguaje de programación. Dos, la parte de datos que se va a convertir en todo lo de la base de datos de mi organización. Pero esa parte estructural tiene que estar unida a la parte de datos, porque si no, pues quedamos jodidos. Y debe ser como si fuera uno solo. Y eso lo representamos por medio de quién? Por medio de una herramienta que se llama nuestro sistema de información. Entonces, para no ir muy lejos, yo quiero que entremos, por ejemplo, acá a Sofía, para que entendamos qué es lo que estamos haciendo. Cuando yo entro a Sofía, estoy entrando a qué. ¿Esto qué es para mí? Esto para mí no es más que una interfaz gráfica de usuario, muchachos. Esta es mi interfaz gráfica de usuario. Y entonces aquí me piden unos datos. Yo voy a decir que es instructor. Y entonces cuando yo doy instructor, me sale aquí un menú totalmente diferente que si fuera un aprendiz. Si ustedes se dan cuenta, aquí reduce la cantidad de notificaciones que tiene, posibilidades que tengo. ¿Sí? Yo entro aquí a instructor y mire que me sale muchísimo más grande. Y si yo entro por ejecución de la formación y administrar la ruta de aprendizaje, pues mire todo lo que me sale acá. Entonces, por ejemplo, yo voy y digo que voy a generar un reporte. Hasta aquí estoy trabajando ¿en qué? En mi interfaz gráfica de usuario. Pero cuando yo digo que aquí que voy a generar informes, él me trae esto que es parte de la formación y yo le voy a decir aquí que voy a trabajar, por ejemplo, para la ficha 98, ¿sí? Y que voy a trabajar sobre un aprendiz, no sé, voy a coger a Nati aquí, me excusa Nati si te voy a tomar aquí de ejemplo. ¿Mm? Apellido Sepúlveda. ¿Mm? Instructor, yo soy de la 97. Ah, carajo. ¿Y cuál tomé? ¿La 98? Sí. Preciso, hermano. Ya la cambiamos aquí. Les voy a decir que voy a coger de la 97. Pero 97. Y voy a coger aquí y digo que voy a trabajar por Sepúlveda. No sé qué sea esto, pero vamos a consultar. Entonces aquí me dice que Nati Sepúlveda voy a generar un informe. Cuando yo le doy ahí que me genere un informe, él lo que va a hacer es ir a la base de datos, es decir,
ya dejo mi interfaz gráfica de usuario y por medio de un lenguaje de programación capturó estos datos que yo tenía aquí, ¿m? Y lo que hace es traerme, irme a la base de datos y traerme un reporte. Reporte que aquí me lo está sacando, dice Natalia Andrea Sepúlveda, reporte de juicios de evaluación, y me trae aquí todo el reporte que tiene Natalia. En este momento no lo está trayendo porque no ha terminado y hasta que no le hemos terminado, pues no lo va a traer. Pero si estuviera ya terminado, me trae todos los juicios de evaluación que ha presentado Natalia y cómo están. ¿M? Entonces, esto que está aquí es el resultado, es una consulta que yo le estoy haciendo a quién, a la base de datos, pero con base en qué la realicé, con base en estos datos que yo le estoy dando aquí, que los captura mi sistema de información y se los envía a un lenguaje de programación. Entonces, fíjense que hay tres componentes básicos aquí en mi sistema de información. Uno, la interfaz gráfica de usuario. Dos, el lenguaje de programación que me permite capturar cada una de las cosas. Y tres, ese lenguaje de programación le envía una información ¿a quién? A, al, ¿A qué? A, a la base de datos para que la base de datos realice la tarea correspondiente. Entonces yo, por ejemplo, aquí le puedo decir, administrar la ruta de aprendizaje. Le digo que me genere un reporte, reporte de juicios de evaluación. Y voy a coger, por ejemplo, la ficha 96 o 97, ¿m? 97. Y luego aquí que me la genere. Cuando yo le doy generar aquí, no quiere ahora, ya, descargar. Él me trae acá una ruta que me la trajo inclusive en Excel. Y simple y llanamente lo que está haciendo él aquí no es otra cosa que traerme lo que yo ya he evaluado dentro de cada uno de ustedes. Entonces, aquí yo encuentro a cada uno de ustedes, obviamente este reporte, fíjese el reporte que me está dando todos los aprendices, Miguel Ángel, Florian, Dylan Ferney Florian, ¿sí? Christopher Villa, por aquí estaba Christopher, ¿cierto? Y entonces aquí dice, mire, cuándo fue evaluado, cómo fue evaluado y en dónde fue evaluado. Sí, entonces aquí dice que fue evaluado por Camilo Alfonso Salamanca, que fue evaluado el 15 de diciembre por Hernán Ginás. ¿M? Aquí dice que fue evaluado por Camilo Salamanca el 30 de marzo, ¿sí? El 30 de marzo. Y aquí está, en qué estado está, si estaba aprobado, cuál fue el reporte, modelar las funciones del software, ¿de acuerdo? Verificar los modelos. Es decir, me saca un reporte. ¿Y esto en dónde está guardado? En una base de datos, muchachos. ¿Ya? Esto es una base de datos, no es más. Entonces, fíjense cómo mi sistema de información tiene tres componentes básicos, que es lo de UML, que se me convierte en lenguaje de programación, lo de modelo entidad relación y modelo relacional que se me convierte en la base de datos, y cuando tenga el modelo relacional en la base de datos más el lenguaje de programación, uno el lenguaje de programación con mi base de datos y les anexo una interfaz gráfica de usuario porque es que el cliente no entra a trabajar sobre la base de datos, aunque no la conozcan. Cuando veamos ya la guía 6 que empezamos a trabajar la base de datos, se van a dar cuenta que trabajar una base de datos, pues es muy chévere, pero no es amigable para con el cliente. Quienes han tenido la oportunidad de trabajar un lenguaje de programación se van a dar cuenta que lo descifra desde el punto de vista lógico nosotros, pero para un cliente ponerlo a hacer trabajos allá va a ser prácticamente que imposible. ¿Sí? Yo no veo a un cliente diciéndole al sistema eh, algo como select from, ventas, where, fecha inicial igual a 1 de junio del 2026 and fecha final igual a 22 de junio, report, nombre, teléfono, cédula, dirección, número de factura de cada uno de mis clientes para sacar una lista de forma. Yo lo que voy es allá y le digo, genéreme un reporte de ventas y me dice fecha inicial, fecha final y ¡prum!
Con eso que yo le di a la interfaz gráfica de usuario, él capturó esos datos y va a la base de datos y me trae un reporte bien hechecito y bien identificado. Pero yo no voy a poner a mi cliente a que se ponga a trabajar con esa vaina porque va a ser prácticamente que imposible. Entonces, ya hicimos parte de la base de datos, que lo hicimos cuando estábamos terminando nuestra guía 3. Ya hicimos parte de el UML, que es el lenguaje de programación, que lo hicimos, sí, con UML y que ya lo tenemos configurado. Y ahora, para la actividad 5 nos dice que el nombre del proyecto es construcción del software integrando tecnologías y que la actividad de proyecto 5 es construir el prototipo del software de acuerdo con el análisis de las características funcionales y de calidad. Construir el prototipo de software. Es decir, ya tenemos que construir qué es un prototipo. Es algo que mi cliente lo puede ver y que puede decir, oiga, sí, efectivamente eso es lo que yo quiero. Es tanto como una maqueta que estamos haciendo, solo que la estamos haciendo desde el punto de vista de sistemas. Y para ello, pues vamos a desarrollar, diseñar la solución de software de acuerdo con el procedimiento y requisitos técnicos, que es la competencia técnica en la cual estamos trabajando. Con la guía anterior habíamos trabajado los resultados de aprendizaje 1 y 2 y aquí vamos a trabajar el 3 que me habla de determinar las características técnicas de la interfaz gráfica de software adoptando estándares de calidad. Es decir que ya trabajamos mi base de datos, algo, ya trabajamos algo, mi modelo relacional, mi UML, ahora vamos a trabajar con la tercera parte que se va a llamar, vamos a trabajar mi interfaz gráfica de usuario. Eso es lo que vamos a hacer en esta parte de la guía 5, que ya en su pantalla, cuando ustedes entren por aquí, si ustedes vieron los anuncios que coloqué desde el viernes, los anuncios claramente me decían, primero, que iba a haber un cierre de fase de guía 4, que por favor estuviéramos muy juiciosos. Y segundo, les coloqué el cronograma de la guía 5, las competencias que vamos a ver de la guía 5, porque pues estoy hablando solamente de las competencias técnicas, pero pues supongo que sus profesores ya los tendrán advertidos de también de las otras competencias para que todos estemos trabajando integralmente. ¿Mm? Entonces, en los anuncios que coloqué el viernes de la semana pasada, están la guía, están el cronograma, está absolutamente todo, pero pues aquí también pueden entrar a cronogramas y en cronogramas pues van a encontrar cronograma de la fase de planeación y ahí también podrán verlo. Solo que pues mi cronograma me parece que es mucho más legible el de español, que no es otra cosa que este que tengo yo por acá ya montado. Permítame ver en dónde es que lo tengo. Lo tenía, lo tengo. Debo tenerlo por acá. Acá está. Mi este no, es este. Cronograma, que es este. Este cronograma de la guía 5, ¿sí? Ya lo tienen allá. Entonces iniciamos hoy nuestra fase de planeación, guía de aprendizaje 5. Esta fase de planeación empezó el 16 de marzo y va a terminar el 26 de julio del 26. Es decir, que esta fase, esta guía, perdóneme, esta guía, la guía 5, es muy cortica. Es una guía que realmente la vamos a trabajar en 5 semanas nada más. Luego tenemos que hacerla así rapidísimo. La actividad es la actividad de proyecto 5 y como lo veíamos en acá es determinar las características técnicas que si nos vamos para acá también, ¿no? Se van a dar cuenta que es construir el prototipo de software de acuerdo con el análisis de las características funcionales y de calidad y va del 22 de junio, que fue el día de hoy, al 26 de julio de 2026.
Las actividades técnicas 22.05.01.095, diseñar la solución de software de acuerdo con procedimientos y requisitos técnicos, que la va a dictar Camilo Salamanca. Tienen una competencia de investigación que se llama orientar investigación formativa según referentes técnicos. Es una transversal que la va a dictar el profesor o el instructor Luis Gabriel López, y van a tener la competencia de bilingüismo que la dicta Alejandro Moreno. Son las tres competencias que vamos a tener. Para la guía 5 vamos a completar 3, 6 y 8 actividades nada más en 5 semanas. Esperamos pues que lo vayamos sacando. La mayor parte del trabajo va a estar acá, porque aquí ya tenemos que trabajar en la maquetación de la interfaz gráfica en HTML. Obvio, no le voy a pedir todo, vamos a pedir solamente máximo primero y segundo nivel, y de ahí para allá pues seguiremos trabajando. Pero digamos que lo que me interesa que ustedes entiendan es que ya entramos a la fase final de nuestro diseño, y que esa fase final del diseño pues tendremos que trabajarla adecuadamente para que tengamos todo el modelado de mi sistema de información desde las tres visiones: base de datos, lenguaje de programación e interfaz gráfica de usuario, que son los tres componentes que tú vas a ver acá y en cualquier sistema de información que tú estés trabajando, porque va a ser el mismo para todos y cada uno de ustedes. Ahora, ¿qué nos pide esta actividad de aprendizaje de competencia de diseñar la solución de software de acuerdo con procedimientos y requisitos técnicos? Y dice, con base en los requisitos de software especificados, ya tenemos los requisitos de software especificados, ya los tenemos. Desde en la fase de análisis teníamos determinados cuáles eran esos requisitos que teníamos que tener, tanto funcionales como no funcionales. En esta competencia se empieza a construir los prototipos del modelo necesarios para representar la solución del sistema desde el punto de vista del diseño, ergonomía y usabilidad. Diseño, ergonomía y usabilidad. ¿Qué significan esas tres palabras? Diseño, ¿cómo lo voy a mostrar a mi cliente? Ergonomía, ¿qué tan fácil es de que yo vaya metiéndome a mi programa y lo pueda utilizar adecuadamente? Y la usabilidad es qué tan fácil es para mi cliente interpretar eso que le voy a montar allá. Yo aquí siempre he colocado un ejemplo muy claro, y es: todos hemos entrado alguna vez a un cajero automático, todos. Y cuando yo entro al cajero automático no necesito ayuda de nadie. Es más, el viejito puede entrar al cajero automático y no necesita ayuda de nadie, porque el cajero está tan bien diseñado, es tan ergonómico, que su usabilidad para el cliente es muy fácil. Entonces entra el viejito, inserta su tarjeta, le da las claves, lo va guiando de forma que nadie tenga que ayudarle y que él finalmente pueda hacer la transacción que necesita. A eso se refiere estas tres cosas que nosotros estamos colocando acá. Entonces, cuando yo digo que mi sistema debe ser muy buen diseñado, con una ergonomía, es decir, que le dé la tranquilidad al cliente, no que cuando usted entra al sistema diga miércoles y yo tengo un menú con 30 opciones. O sea, perdón, eso ya ergonómicamente no está bien, porque hoy por hoy los sistemas de información me dicen que yo tengo que tener máximo 6 cosas en cada pantallazo, y de ahí para allá ir bajando en niveles. Entonces nosotros trabajamos es con niveles. Entonces, si ustedes se acuerdan, yo aquí entré y entré a Sofía. Perdón, cuando entré a Sofía, encontré acá y cada vez se desplazaba un poquito, un poquito, un poquito, un poquito. Eso es lo mismo que estamos haciendo. Entonces, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. ¿Hasta dónde tenemos que ir? Hasta donde sea necesario. ¿Para qué? Para que el cliente pueda generar su reporte fácilmente y pueda hacer su transacción adecuadamente sin que tenga que ir a buscar ayuda del ingeniero que está desarrollando eso. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Con base en los siguientes documentos. Uno, el diagrama de clases. Ya está hecho, ya lo tenemos, ya lo trabajamos, ya sabemos qué es.
Y las clases lo que me indican a mí es cada uno de los escenarios junto con los documentos de caso de uso o historias de usuario. Los documentos de caso de uso me muestran los actores de mi sistema y qué va a hacer cada uno de esos actores dentro de mi sistema de información. Entonces yo ya tengo clarificado cómo lo voy a estructurar y qué tengo que entregarle a cada uno de ellos para que esas tareas que yo coloqué en los casos de uso los pueda realizar el diagrama de clases. Pero el diagrama de clases además me ayuda a mirar la integridad de mi sistema. Porque el diagrama de clases me muestra no solamente lo que hace Pedrito Patacón, sino que si que Pedrito Patacón, que es mi vendedor, cómo hace él para que ese pedido o esa venta que él realizó efectivamente salga del almacén y pueda llegar a su cliente. Tres personajes unidos en uno solo. Y entonces miramos qué datos tiene cada uno y cómo es la correlación entre cada uno de ellos. ¿Mm? Diagramas de componentes que ya los hicimos y también un documento con los informes con los colores institucionales del cliente a manejar, paleta de colores unido a una descripción de tecnologías a utilizar. Cuando yo trabajo mi interfaz gráfica de usuarios, respetados aprendices, generalmente yo le hago el diseño de la base de la interfaz gráfica de usuario, discúlpeme, pero yo no soy el que la maqueto y la pongo sobre la pantalla. Yo le doy eso a un diseñador gráfico. ¿Por qué a un diseñador o a un diseñador web o a un ingeniero? Ahorita tenemos un ingeniero multimedia. Porque ellos sí tienen la filosofía de que este color con este lo puedo combinar y que puedo hacer tal cosa y tal vaina. Entonces le queda a uno mucho más fácil que la de un ingeniero que es uno, 2, 3, 4 y 5. Ya, para de contar. Eso no tiene ergonomía de ninguna clase. ¿Mm? En cambio, el diseñador gráfico sí le coloca y que el pajarito por acá y que la palomita por allá y que la vaina y que los colores y que la gama de no sé cuántas y que, bueno, entonces yo generalmente la hago y eso es a lo que habla aquí cuando hablamos de que también en el informe, ¿sí? Colores institucionales del cliente a manejar. ¿Mm? Por ejemplo, nosotros sabemos que cuando yo trabajo McDonald's, ¿qué colores tiene? Amarillo y rojo, fuertísimos, entre otras cosas. ¿Mm? Cuando voy a Juan Valdés, el café, el beige, un poquito más calmado. ¿Mm? Y así sucesivamente. Cada uno de los clientes tiene varias cosas. Y entonces entramos a nuestra actividad de aprendizaje GA5220501, actividad 01, elaborar el prototipo de navegable del software aplicando estándares de usabilidad y accesibilidad. Y entonces nos están pidiendo elaborar el prototipo. ¿Y qué es elaborar un prototipo? Es hacer una maqueta. Y yo la maqueta no es solamente coger y hacerla aquí en físico, sino que yo puedo maquetar en un documento, en un papel. Y eso es lo que nosotros nos están pidiendo en esta actividad. Vamos a maquetar, ¿sí? Elaborar un prototipo que nos ayude a nosotros, ¿sí? A poder verificar claramente los estándares de usabilidad y cómo va a acceder cada uno de mis clientes al sistema. ¿Sí? ¿Ah? Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a trabajar. ¿Sí? Para ello, ¿qué tenemos que hacer? ¿Mm? ¿Y qué nos pide aquí? Perdón que me salí de aquí, no sé por qué. Estamos aquí. Esta actividad se centra en el estudio de la construcción de los prototipos del software. Ya hemos hecho algunos. Y entonces, con base en lo que ya tenemos, nosotros lo que tenemos que hacer es generar un proceso que me permita, uno, planificar y dos, estructurar visualmente la disposición de los elementos, es decir, los botones, los textos, los menús de una aplicación, ¿sí?
¿Para qué? Para permitir validar ese diseño, para permitir validar cuál es la experiencia de mi usuario, ¿sí? Y definir las bases antes del desarrollo final. Entonces, con base en ello, es que nosotros tenemos que empezar a trabajar. Y con base en ello, es que nosotros tenemos que empezar a desarrollar todo aquello que nosotros tenemos que hacer. Estaba buscando por aquí. eh, Ahora, esa interfaz gráfica de usuario, yo la puedo hacer en la herramienta que yo quiera, desde HTML, JavaScript, ¿sí? Puedo trabajar inteligencia artificial. Hoy por inteligencia artificial las podemos hacer fácilmente. Hay cualquier cantidad. Entonces, la actividad de aprendizaje uno dice elaborar el prototipo navegable del software aplicando estándares de usabilidad y asequibilidad. Esta actividad se centra en el estudio de la construcción de los prototipos de software, con base en la definición de las reglas de navegación de las pantallas de visualización de cada funcionalidad y acordes con los requerimientos del sistema, guiados por las buenas prácticas de mantenibilidad, diseño y usabilidad tendientes a satisfacer una gran experiencia de usuario. La duración, 136 horas. ¿No? Materiales de formación. Para desarrollar esta actividad adecuadamente, se recomienda revisar los contenidos presentados en el componente formativo, diseño y construcción de interfaces web. ¿Mm? Si yo voy a buscar esa, voy por acá, tengo que extender. Aquí está mi curso. Voy a salirme para mi curso a la 98 y nos vamos para la guía de aprendizaje 5. Vamos a ver si sale algún día de aquí. Está como lento y pasémoslo aquí. Ah, no, ya se salió. Carajo, si está lento esto. Bueno, ya salimos. Entonces nos vamos para la guía 5, actividad de proyecto 2, guía de aprendizaje 3, guía de actividad 4, y vamos para la guía 5, que queda aquí, actividad de proyecto 5. Y aquí está el material de formación, y aquí dice diseño y construcción de interfaces. Bueno, no es sino un solo material el que tendremos que analizar en esta guía, ¿no? Y habla justamente del diseño y construcción de interfaces desde el punto de vista web, ¿no? Yo eso lo puedo llevar a una realidad interna, sí, solo que cuando yo trabajo ese tipo de herramientas desde el punto de vista local, pues no tendría que utilizar HTML, sino que lo trabajaría con otro sistema. Igual para HTML está JavaScript, ¿no? O JSON, ¿no? ¿Qué nos dice esta componente? Abordará los conceptos y técnicas que respaldan el desarrollo de la interfaz gráfica de un producto de software. Se iniciará con una introducción teórica sobre el sistema de navegación e interacción de las aplicaciones. A partir de esta base, se revisará el proceso de construcción de la interfaz gráfica mediante un caso práctico, comenzando por un boceto y luego avanzando en la maquetación con herramientas de prototipado rápido y tecnologías frontend. Cuando yo trabajo sobre la web, todo lo que se vea a mi cliente se conoce como el front. El front es la parte de enfrente.
¿Mm? Y significa todo lo que ve mi cliente. ¿Mm? Entonces, desde ese punto de vista, yo lo puedo trabajar. Además, se destacará el uso de frameworks, ¿sí? CSS y Materialize. Estos son herramientas de trabajo en línea. CSS es el complemento de HTML cuando yo trabajo sobre la web, y Materialize, que es otro software que nos permite trabajar, el cual proporciona una interfaz dinámica, usable y fácil de aprendizaje. Se brindarán herramientas y recursos para facilitar el desarrollo de futuros proyectos de software. Abordar un objetivo sin una planificación adecuada puede resultar en un análisis menos efectivo, generando así una discrepancia entre el producto entregado y las expectativas de los clientes usuarios finales. Siempre he recomendado esto, y es que no podemos olvidarnos ni por el carajo de cuáles son los requerimientos reales de mi cliente. ¿Mm? Y aquí, pues ya viene, determinar con precisión los requerimientos que ya los tenemos clarificados, y diseñar o prototipar el sistema de manera que se proporcione una visión clara de cómo interactúa con el usuario. Esto ya lo tenemos, porque ya inclusive hicimos los últimos modelos, que fue el diagrama de secuencias y diagrama de estados. Entonces, miren lo que aquí están. Nos piden estos dos para poder continuar. Ya los tenemos. Entonces, ¿cómo es el sistema de navegación? Un sistema de navegación permite que los usuarios se desplacen libremente por las distintas soluciones de una plataforma. No se trata simplemente de un aspecto menor de la navegación, ¿sí? Y entonces aquí nos dice: un aficionado de lectura entra a una biblioteca buscando una edición antigua del Quijote. Un joven empresario visita una web de viajes en busca de un vuelo de ida y vuelta al Perú, ¿sí? Y entonces aquí, ¿cómo se busca la información? ¿Qué es lo que se está haciendo? Y empezamos ya. ¿Qué es navegar por sitios web? ¿A qué se refiere? ¿Cuál es el patrón tradicional para el diseño de navegación de una página web? Y cómo se hace por navegación de móviles. ¿Por qué esto, muchachos? Porque hoy por hoy el 100% de los sistemas de información no te permite. O sea, yo puedo entrar a mi celular y entrar y trabajar, Sofía, desde mi celular, y tiene que permitírmelo, porque hoy la tecnología está tan avanzada que tenemos que hacerlo de esa forma. Entonces me voy a devolver a mi guía 5 para mirar qué hace. La evidencia GA5 2205019095, actividad de aprendizaje 1, evidencia 1, que dice taller sobre la construcción del prototipo del software, dice: con base en los requerimientos funcionales del sistema y de calidad que ya hemos venido incorporando, en esta actividad se proponen aspectos clave que deben tener en cuenta para la construcción de prototipos. También el aprendiz deberá utilizar algunas herramientas para apoyarse en la elaboración del esquema de la funcionalidad. Adicionalmente, se introduce el tema de calidad, para lo cual deberá realizar una investigación corta respondiendo a algunos lineamientos establecidos en esta actividad. Elementos que debe tener en cuenta en el desarrollo del taller. Sección 1, taller. Teniendo en cuenta las siguientes funcionalidades: elaborar el diagrama de funcionalidad, establecer colores y componentes a utilizar. Se desea elaborar una pantalla que permita validar la autenticidad de un usuario. ¿Qué es la autenticidad? Nombre y clave. Eso es lo que vamos a hacer. Segundo, se desea elaborar una pantalla que permita ingresar nombres y apellidos, cédula y fecha de nacimiento del usuario, es decir, capturar esos datos, ¿sí? Tercero, se desea dibujar una pantalla en donde se informen de posibles errores a un usuario. ¿Cómo los generarían ustedes? Y cuarto, proponer la paleta de colores de los componentes anteriores, utilizando como máximo la combinación de 3 colores. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿En dónde va a estar el material para eso? Pues aquí. Si ustedes se dan cuenta por aquí, más adelante, estructura de la interfaz y la aplicación, cómo se tiene que ir desarrollando. Incluso aquí vamos diseñando un proyecto que ustedes lo pueden ir paralelamente mirando con su programación. Aspectos o problemas planteados. Para precisar los elementos de entrada de cada una de las instituciones planteadas, no olvide tener en cuenta lo siguiente: identificar categorías que se encuentran en los requerimientos.
organizar los componentes de las pantallas en orden lógico, manejar componentes comunes en tamaños, tipos de letra y colores, y qué información adicional hace falta para resolver el problema. Para precisar los resultados esperados, se recomienda utilizar la siguiente pregunta guía. ¿Qué información está solicitando? ¿En qué formato se debe entregar esta información? Sección 2 del taller. Elabore una investigación corta usando los materiales disponibles en la biblioteca o internet respecto a los fundamentos de calidad del software, seleccionando al menos 3 fuentes que le permitan resolver los siguientes conceptos. ¿Qué es la calidad del software? ¿Cuál es el concepto de usabilidad en el software? ¿Cuáles son los estándares de calidad del software y qué tecnologías existen para implementar la calidad? Ojo, cuando yo hablo de calidad del software, inclusive yo tengo que remitirme a normas internacionales. Hoy hablamos de IEEE, la 830, por ejemplo, es la norma de la IEEE que nos regula todo el sistema de calidad del software. Y ahí nos dicen cómo debe ir una interfaz gráfica de usuario, qué debe tener, cuántos botones debe tener y cómo lo deben hacer. ¿Mm? La 18000 de la ISO también es una norma técnica que puede trabajar. Lineamientos generales para la entrega de evidencia. Producto a entregar, un documento, modelo de entidad, relación, PDF libre, ¿sí? Hacer el envío de la evidencia bajo tales parámetros. Eso es lo que tenemos que entregar. Entonces, ¿qué tenemos que entregar? Pues básicamente, ¿qué es lo que voy a entregar, a hacer y cómo lo voy a hacer? Y la evidencia 2, nociones de reglas de usabilidad y accesibilidad en aplicaciones independientes, que es la segunda parte de mi proyecto, que es este, que es esta actividad, que es nociones de reglas de usabilidad. Y esas reglas de usabilidad lo que nos dicen es, en esta actividad se pretende introducir al aprendiz en los conceptos básicos que permiten realizar aplicaciones tanto independientes como web, de fácil manejo y atractivas para el usuario por medio del uso de reglas definidas. Elementos. Leer detenidamente los conceptos y características definidas en el componente formativo. Se deben conocer las reglas de usabilidad y accesibilidad, describir cada una de las reglas, definir entre una aplicación independiente y una aplicación web y escribir las características de cada tipo de aplicación. Diagramas y documentos, un PDF de tamaño libre y entregarlo. Esas son las dos actividades que vamos a desarrollar para esta semana. Para ello es indispensable entonces que ustedes entren a esta diseño y construcción de interfaces y la puedan ir leyendo e ir desarrollando, ¿sí? Construcción de una estructura frontend y aquí le dicen cómo se debe utilizar, qué debe escribir, cómo lo debe hacer, en dónde lo debe hacer, para poderlo desarrollar claramente. Miren, aquí está ya creando. Aquí estoy diciéndole qué es lo que está haciendo, cómo lo está haciendo, cómo programamos nosotros bajo HTML y qué hacemos, ¿sí? Para llegar a esto que es título del post y comentario del post. Y el segundo, luego habla de análisis de requisitos, que es otra parte del programa, y diseño gráfico de herramientas, cómo los debemos crear y qué debemos hacer. Entonces, muchachos, esta es la primera parte de la tarea que debemos desarrollar para nuestra guía 5. Como se dan cuenta, ya nos metimos directamente a construcción de mi base de datos, de mi interfaz gráfica de usuario, perdón. Qué pena con ustedes. Ahora bien, como les dije al principio, hoy terminamos nuestra guía 5. Sin embargo, estoy muy, pero muy preocupado con el rendimiento de las fichas. ¿Por qué? Porque tenía la ficha, la guía 3 abierta. De la guía 3 me está viendo Eliana Rocío Bello, que tiene 4 actividades entregadas de 7. Julián Esteban Galeano, que tiene una de 7. Acá está completo, aquí está completo, aquí está completo, aquí está completo. Aquí está 6 de 7 que tiene Mateo Alejandro Rodríguez, María Claudia Román, Sanabria que tiene 6 de 7, Sepúlveda que tiene 7 de 7,
Villa, que tiene 7 de 7, y Zúñiga, que tiene 7 de 7. Pero de la guía 4, aún está más preocupante. Estoy hablando de la guía de la ficha 97, porque tenemos Raúl Andrés, 3 de 15. Raúl Andrés, 3 de 15. Y venía bien. Eliana tiene 0 de 15. Mateo bien. Andrés Cortés bien. Andrés Felipe Cortés, perdón, Julián Esteban Galeano 0 de 15. Michael Steven Guarnizo 13 de 15. Adriana Guerrero, bueno, ella es una homologación que tengo que acomodarla ahí. Gloria Cecilia Morales Cantor 6 de 15. Cristian Camilo Párraga 6 de 15. Mateo 15. Román 15. José Daniel Sanabria 10. Natalia Andrea Sepúlveda 15. 10 de Christopher Villa. 15 de Eduardo Andrés Zúñiga. Entonces, me preocupa porque nos estamos colgando demasiado. Y acuérdense que esto cerró el domingo. Si bien es cierto, creo que aún tienen plazo para estarlas entregando, pues hombre, no es lógico que estemos todavía colgados. La 98 está por la misma parte. Entonces, de la guía 3 me está viviendo Eric Arango Villegas, me está viviendo Sebastián Ariza, ¿m? Me está debiendo acá Álvaro Andrés Gámez, me está debiendo Cristian Herrera, que tiene 2 nada más. Acá 5 de Haider Andrés Niño, 2 de Andrés Guillermo Sánchez, ¿sí? Hasta ahí. Pero de la guía 4 estamos igual. ¿M? Mire, eran 15 actividades y realmente tengo 0 de Eric Arango, 0 de Sebastián Ariza, 11 de John Alexander Betancourt. Del Portillo está bien, Galvez va bien, Gámez va bien, Gaviria está bien, Huiza está bien, Herrera tiene 13, pero es que, por ejemplo, no logro entender, Herrera tiene 13 de la guía 4, pero de la guía 3 tiene 2. O sea, yo digo, ¿qué pasó? Se le olvidó que estaba debiendo y yo les pasé este listado la semana pasada. ¿M? 15, 15, 8, que tiene Diego Alexander Niño, Haider Andrés Niño 8, Andrés Guillermo Sánchez 7, Andrés Felipe Zambrano 7. Entonces, muchachos, la idea es que nos pongamos al día con estas actividades que estamos atrasadas. ¿Para qué? Para que realmente podamos seguir nuestra formación. Esta guía 5 se va a pasar volando, porque como ya les expliqué, la guía 5 no va a tener más que 4 semanas, al 26 de julio. Y resulta que cuando terminamos fase, automáticamente se cierran la posibilidad de que entreguen actividades de las guías 3, 4 y 5, como cuando se cerró fase de análisis, que ya no pudieron entregar actividades de la guía 1 y 2. Aquí, cuando cerremos fase, vamos a tener que cerrar 3, 4 y 5. Cuando empecemos ejecución, trabajaremos 6 y 7, se cierran las actividades en las 7 y se sigue con la 8, 9 y 10. ¿Mm? Porque esa es muy grande, entonces la dividimos en 2 partes. Pero metodológicamente tenemos que cerrar eso. Entonces, mi recomendación es que por favor estemos trabajando. Dentro de 8 días, la idea es que hagamos un taller sobre HTML, ¿sí? Pues dictaré algo de taller y principios de programación orientada, perdón, de evidencias de desempeño de la valoración de la interfaz gráfica y mapa de navegación, cómo se hace eso, y luego tratar de entrar en HTML para que ustedes se den cuenta que no es del otro mundo y que fácilmente la podemos trabajar. Entonces, muchachos, a trabajar fuerte, a leer y a entregar lo que les haga falta para que realmente en la próxima semana estemos todos al día y podamos ya con tranquilidad dedicarnos a la etapa 5. ¿Por qué les digo esto? Porque es que si se dejan colgar, créame, la guía 6 y la guía 7 son guías supremamente pesadas. Yo siempre les digo, el que pase la guía 7, ya terminamos esta vaina, porque ya de ahí para allá es muy suave.
¿Mm? Ya son sistemas de calidad, ya es arreglo de cositas, mejoras pendejitas, pero la actividad 6 y 7 son las fuertes de todo el proceso de formación de nosotros. Entonces, pues la idea es que lo trabajemos mancomunadamente, pero que lo trabajemos ordenadamente para que podamos entregar los resultados en sus debidas formas. Hasta ahí mi charla, muchachos. No sé si tengan algo que preguntar, dudas, preguntas, no sé, por favor me indican. No, señor, todo claro. Ok, Nati, muchas gracias, muy formal. Listo, muchachos, pues si no es nada más, entonces nos veremos dentro de 8 días. Bueno, el próximo fin de semana sí es festivo, entonces nos veremos el martes como de costumbre para poder pues continuar con nuestro proceso. Muchas felicidades a todos, que esta semana esté llena de muchos éxitos y prosperidad para todos. Muchas bendiciones y feliz noche para todos. Muchas gracias por su asistencia. Muchas Hasta luego, gracias, muy Cito. amable. Hasta luego. Gracias, hasta luego.